Dios siempre quiso manifestarse al ser humano. Y la historia de nuestra Biblia empieza con la revelación de Dios hacia el pueblo escogido. Nuestra Iglesia Católica es una maestra que nos enseña a todos nosotros la doctrina que nos dejaron nuestros apóstoles y nuestro Señor Jesucristo. Y somos parte de esta historia. Bienvenidos, mis queridos hermanos y hermanas, a este tu programa, El Tesoro de la Fe. Gracias por acompañarnos. ¿Te gustaría saber un poquito más de la niñez del niño Jesús? Sus primeros años, sus momentos de huida, su nacimiento y todo lo que encierra su niñez, lo vamos a estar hablando aquí en tu programa, El Tesoro de la Fe. Te invito a que nos acompañes y juntos vamos a ir enamorándonos más de nuestro Señor Jesucristo, desde su infancia hasta su resurrección. No te vayas, quédate con nosotros aquí en tu programa, El Tesoro de la Fe. Bienvenidos a todos ustedes a este su programa, El Tesoro de la Fe. Es para mí siempre una alegría compartir con ustedes. Y mi propósito de estar compartiendo es de que conozcas más a Cristo y que te enamores de Él, porque Él fue quien se enamoró de ti primero. Hoy tengo la dicha, el honor de tener una invitada muy especial que va a estar conmigo en este programa El Tesoro de la Fe para compartir la niñez de nuestro Señor Jesucristo. Conocer a Cristo para mí es muy importante empezar desde el inicio. Por eso, le quiero dar la más cordial bienvenida a Maris. Bienvenida a este programa El Tesoro de la Fe. Gracias por tenerme aquí, Padre. Es un gran placer y espero aprender muchísimo de usted y de los mensajes de Jesús. Vamos a ver cuánto vamos a aprender todos juntos en este programa. Y ojalá que sea de mucho interés también para ti. Y estamos abiertos para, cuando tú gustes, puedas hacer una pregunta. Vamos a empezar, ¿qué te parece? Si empezamos desde el momento en que el ángel Gabriel le anunció a María que iba a ser la madre de nuestro Salvador. Pareciera que desde ese momento la vida de Jesús ya venía en cierta forma con problemas. El ángel le dijo que fuese la madre del Hijo de Dios. Aunque María no podía entender mucho qué significaba todo esto, mas sin embargo esta virgen pura aceptó hacer la voluntad de nuestro Padre, teniendo una fe tremenda en Dios, aceptando este mensaje. Pero inmediatamente después de haber aceptado que sí quería ser la madre de Dios, empezaron sus problemas en su vida. José se enteró de que María estaba embarazada. Amaris, en el tiempo de María, cuando una jovencita quedaba embarazada antes que se casara con su prometido, tenía muchos problemas y muchas dificultades con su prometido y con la sociedad. Era un escándalo tremendo. Estas mujeres incluso podían morir a pedradas. Mas sin embargo, María se arriesgó a toda crítica y aceptó hacer la voluntad de Dios. José, por otro lado, al enterarse este hombre también justo, decidió hacer algo. Por eso te invito a que leamos la Santa Biblia, donde nos habla cómo Dios se revela por medio de sueños a José. ¿Tú crees en los sueños, Amaris? ¿Qué opinas de los sueños tú? Yo sí creo en los sueños. Dios se puede revelar en cualquier manera que Él desea.
Y bueno, en la Biblia, en diferentes libros de la Biblia se hablan de los sueños. Y José fue un soñador que sí creyó en los sueños. Imagínate que José no hubiese creído en los sueños, no hubiese hecho lo que Dios le revelaba en sueños. Dicen los grandes estudiosos de la Biblia y algunos teólogos que Dios se comunicaba y se revelaba a José por medio de los sueños. Era como una anunciación para él. Vemos cómo a María le anuncia el ángel en persona, pero a José no se le aparece Dios en persona, sino que se le aparece y se le revela y le anuncia solamente por sueños. ¿Leemos el pasaje de la Biblia? Pues lo vamos a leer en Mateo 1 y vamos a empezar desde el versículo 18 que dice así: Este fue el principio de Cristo. María, su madre, estaba comprometida con José, pero antes de que vivieran juntos, quedó embarazada por obra del Espíritu Santo. Su esposo José pensó desposarla, pero como era un hombre bueno, quiso actuar discretamente para no difamarla. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y fue ahí, amares, por medio de este sueño, donde Dios le dijo a José que no lo hiciera. Vamos a seguir leyendo un poquito más de la Biblia para que veamos cómo el ángel le anuncia. Y dice a continuación en el versículo 20: Mientras estaba pensando, el ángel del Señor se le apareció en sueño y le dijo: José, descendiente de David, no tengas miedo de llevarte a María, su esposa, a tu casa, si bien está esperando por obra del Espíritu Santo. Tú eres quien le pondrás el nombre al hijo que dará a luz y le llamarás Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aquí vemos esta linda revelación. La revelación y la identidad que le dice el ángel por medio de sueños a José, ¿quién es el hijo que va a tener María? Así es que Jesús, los padres de Jesús, María y José, ¿ellos sabían quién iba a ser su hijo? Claro que sí, porque vemos primeramente en este pasaje de la Biblia cómo se le revela el ángel primeramente a María. Y le dice a María que el hijo que va a tener es por obra del Espíritu Santo. Cómo Dios la va a cubrir con su sombra y por eso el hijo que va a tener va a ser santo. Ahora vemos en los sueños cómo es este sueño hacia José, que Dios le revela y le dice que el niño que va a tener María es hijo de Dios. Aquí por medio de este pasaje de la Biblia, podemos ver claramente cómo María y José sí saben quién es el bebé que van a tener. Ellos desde este momento se dan cuenta que el Hijo de Dios nacerá en el seno de esta familia. Y ahí vemos cómo José, con mucha fe también, cuida a María y la protege, porque sabemos que el niño que va a tener es el Hijo de Dios. Qué interesante, ¿verdad? Por eso vamos a continuar indagando más sobre la niñez de nuestro Señor Jesucristo, pero antes de seguir adelante, vamos a ir a una corta pausa, por lo cual les pedimos que nos sigan acompañando y que no se vayan. Ya regresamos aquí en tu programa, El Tesoro de la Fe. Ya estamos de regreso en este tu programa, El Tesoro de la Fe. Hoy estoy hablando con una invitada muy especial, Amaris. Y estamos hablando sobre la niñez del bebé Jesús, que desde el principio de su anunciación a la Virgen María empezaron muchas dificultades y problemas. Y yo creo para mí que es importante que veamos la vida de Cristo
para que veamos que no fue tan fácil desde el inicio. Hoy vamos a continuar hablando lo que es el nacimiento del niño Jesús. Cuando María y José estaban a punto de recibir este bebé, tuvieron que partir de Nazaret a una ciudad que se llama Belén. Tengo una pregunta, padre, sobre el viaje, porque dice que van a partir. En aquellos tiempos, en los tiempos de Jesús, ¿cómo era viajar? Muy interesante la pregunta. En nuestro mundo moderno, cuando hablamos de un viaje, podemos pensar un camión, autobús, un tren o quizás un avión, que es lo más popular en nuestros días. Pero en el tiempo de José y María, viajar era muy diferente. La transportación que se utilizaba en aquellos días eran burros o camellos. Y la mayoría de los viajes siempre se hacía en caravanas. ¿Qué es una caravana? Un grupo de personas que se juntaba para ir a un sitio específico. Los viajes podrían durar varios días o varias noches, dependiendo la distancia a donde iban. Cuando ellos iban caminando en este viaje, se quedaban a dormir donde cayese la noche, y allí pasaban la noche. Y llevaban sus animalitos para llevar sus cosas o incluso para ellos usarlos para montar en ellos. Pero algo muy interesante en los viajes, que en el tiempo de Jesús, en el tiempo de María y de José, no se utilizaban los zapatos cómodos como los de nuestros días, sino que lo único que utilizaban en aquel entonces eran sandalias. Imagínate entonces caminar por un camino, una vereda, donde podrías encontrar piedras, podrías encontrar muchas cosas en este camino y caminar con unas sandalias. Pues así iba a viajar José y María desde Nazaret hasta Belén para ser registrados en el censo donde tenían que estar registrados porque pertenecían al estirpe de David. ¿Y ellos fueron en una caravana o cómo le hicieron? Ellos fueron solitos, María y José solamente. Iban los dos solos, sin nadie más. Se animaron a partir, ellos dos, hasta este lugar de Belén. Dicen las Sagradas Escrituras que iban caminando, pero no iban tan solos porque Dios les iba acompañando. Dios estaba con ellos y el Espíritu Santo, y sobre todo lo que María llevaba en su seno, la luz del mundo, el Verbo encarnado. Entonces no iban tan solos, porque allí llevaban una preciosidad, sobre todo María en su seno, al Hijo de Dios, y ellos lo sabían. Y llevando a Cristo, a Jesús en su seno, y San José acompañándolos, ¿todavía sufrieron o cómo fue para ellos, aún teniendo a Cristo? Aún teniendo a Cristo, María sufrió el cansancio del viaje, y de la misma forma José, porque caminar ellos se cansaron como cualquier otra persona, sí. Definitivamente, y María embarazada iba en este camino hacia Belén. Vamos a leer el pasaje de la Biblia, ¿qué te parece? Donde el niño Jesús va a nacer en Belén. Pero antes de ir a este pasaje de la Biblia, ¿tú sabes lo que era un mesón en el tiempo de Jesús? ¿Qué es un mesón? Un mesón era un lugar donde llegaban los extranjeros que venían a esta ciudad. En nuestro mundo moderno actual, podemos decir un hotel o un motel, donde había muchos cuartos, pero más pequeños, con un lugar donde dormir, con un espacio vacío para que ellos también pudieran dejar sus animalitos, ya sea el burro o el camello que llevaban en el viaje, y ahí se quedaban a dormir. Pero tenían que pagar dinero para quedarse en ese mesón.
para que allí pasaran la noche. Por eso es importante ahora que vamos a leer el pasaje de la Biblia que dice así, y está en Lucas 2:6. Ese pasaje lo vamos a leer en este momento y dice así: mientras estaban en Belén, llegó para María el momento de dar parto y dio a luz a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, pues no había lugar para ellos en la sala principal de la casa. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Padre, tengo una pregunta. Sí. En la historia del nacimiento, ¿quién fueron los primeros que supieron de Dios? Muy importante, porque Dios nació, el niño Jesús nació en un pesebre, como dice la Escritura, porque no había lugar para ellos en el buzón. Entonces los primeros en experimentar que el Salvador del mundo había nacido fueron los pastorcitos. Unos pastorcitos que andaban tendiendo o sirviendo su rebaño en las aldeas de Belén. Belén es un pueblecito que está arriba en una montaña y está una falda así de la aldea que podemos decir, donde se llama el campo de los pastores. Es un lindo lugar para ir y conocer donde estaban los pastorcillos. Todavía hasta el momento existe ese baldío sin ninguna casa. Pues te puedes imaginar cómo un ángel, otra vez vemos cómo Dios utiliza un ángel para mandar un mensaje a los pastorcillos que ha nacido el Salvador del mundo. Y les dice con esta alegría el ángel: alégrense porque ha nacido el Salvador de los hombres, el Salvador del mundo. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, y paz a los hombres de buena voluntad. Y esta es la señal como lo van a encontrar. Van a encontrarlo en un pesebre, envuelto en pañales, junto con María, su madre, y José. ¿Qué te parece esta escena? Muy lindo. Y también reconozco que habían unos reyes y qué símbolo usaron, qué usó Dios para revelarse a los reyes. Muy bien. Sabemos que habían 3 reyes que venían del oriente y estos reyes fueron guiados por una estrella, porque ellos ya sabían de antemano que tendría que nacer el rey del mundo. Y ellos estaban esperando también el nacimiento de este rey. Por eso cuando vieron aquella estrella se llenaron de mucha sorpresa porque no sabían lo que significaba. Entonces ellos, atentos como eran astrónomos, siguieron aquella estrella que los iba guiando. ¿Tú te dejarías guiar por una estrella? Si Dios me da la gracia. Si Dios te da la sabiduría. Pero vamos a continuar hablando de los Reyes Magos cuando regresemos, porque está muy interesante, ¿verdad? Cómo Dios utiliza ángeles, símbolos para guiar a su pueblo. Por eso, no te vayas, quédate con nosotros después de esta pausa y ya regresamos para conocer y amar a quien nos amó primero. Ya estamos de regreso aquí en tu programa El Tesoro de la Fe. Y hoy tengo la dicha de tener una invitada, Amaris. ¿Qué te parece esto que estamos hablando de la niñez del niño Jesús? Y antes de irnos a esta pausa, estábamos hablando cómo los reyes vinieron siguiendo una estrella para ver el Rey de Reyes. Ellos ya lo sabían. Ellos iban guiados por una estrella. Mas, sin embargo, fueron a preguntar dónde había nacido el rey de los judíos. Para Herodes, que era el rey de los judíos en aquel entonces, no le pareció nada esta noticia. Le fue incómoda. Y tengo una pregunta. Herodes, ¿por qué le interesaba tanto matar al niño Jesús? Muy bien. En el tiempo del nacimiento del niño Jesús,
Ser rey era un gran privilegio. Y el saber que había nacido el rey de los judíos, él se llenó de miedo, quizás de envidia, porque le iba a quitar su trono y le iba a quitar su reinado. Y por eso es que él quería que el niño Jesús, el Rey de Reyes, no naciera. Por eso el interés de él de querer acabar con su vida. Por eso cuando los reyes fueron, el rey Herodes se dio cuenta que los reyes iban a buscar al niño Jesús y los mandó llamar en su presencia y les dijo: vayan y busquen dónde ha nacido este niño. Cuando lo encuentren, tráiganme noticias, que yo también quiero ir a adorarlo. ¿Te imaginas esto que dice, yo también quiero ir a adorarlo? Cuando en realidad lo que quería era deshacerse del niño Jesús. Y al regresar los reyes de ver a Jesús, ¿van con Herodes o qué pasa con ellos? No van con Herodes, porque también a ellos se les revela en sueño que no regresen a Herodes. Dios les da esta sabiduría y se regresan por otro camino. Por eso, Herodes se llenó de una gran rabia de que no habían ido los reyes a avisarle. Se sintió traicionado y al no saber dónde había nacido y si era verdad, por eso es que sufrieron la masacre de los bebitos. Al no saber de aquel niño Jesús, que empezaron a buscarlo y al no encontrarlo, mandó matar a todos los niños menores de 2 años para que el niño Jesús muriese. Pero el niño Jesús era Dios y la Virgen María y José estaban guiados por Dios, por el Espíritu Santo. Por eso otra vez a José se le reveló en sueños que tenía que salir de allí. José, levántate y toma al niño, huye de aquí, emigra a otra ciudad, porque Herodes quiere matar al bebé. Hay unos puntos que me interesan de esta historia. Primero es ver constantemente la obediencia de María y José, aunque haya dolor y sufrimiento, ellos constantemente siguen la voz de Dios, lo obedecen. Y también me interesa cómo Dios se revela a las diferentes personas. Puede ser a través de un símbolo o a través de sueños, ángeles. Y bueno, ¿cómo eso continúa hoy? Dios revelándose hacia nosotros a través de diferentes maneras. Dios se reveló como tú lo dijiste, en esta historia que estamos hablando. Y lo has mencionado muy bien. Utilizó ángeles, utilizó estrella, utilizó personas para dar un mensaje a la humanidad. Dios fue la última revelación máxima al ser humano, a la humanidad que existía. Pero Dios, claro, en nuestros días se sigue revelando. Utiliza mensajeros, utiliza símbolos y utiliza personas para darnos un mensaje a cada uno de nosotros. Sí es importante que nosotros incluso en nuestro día estemos atentos a los símbolos de nuestro Señor, porque Él siempre nos quiere hablar, sobre todo donde Dios está más presente, como ahora en nuestra vida, en la Santa Eucaristía y en las Sagradas Escrituras. Porque ya vemos que cuando nosotros vamos a la Santa Misa, cuando se proclama la palabra de Dios, es Dios mismo que nos está dando un mensaje. Y esos mensajes pueden ser que Dios me quiere decir a mí algo. Por eso estar atentos. Para contestar tu pregunta, sí, Dios sigue mandándonos mensajes en nuestras vidas. Nosotros por eso debemos de estar muy atentos a los símbolos y a los mensajes que Dios nos pueda dar.
Quizás Dios le puede dar un mensaje en este momento a cualquier persona que nos está escuchando. Pero vamos a regresar al tema, a ver cómo Herodes quiso de verdad terminar con la vida de Cristo. Pero como Cristo, Dios, el niño Jesús, era Dios y estaba siempre contento y feliz, aunque pasaba estas dificultades, siempre fue protegido por María y José. Así que huyeron a Egipto para rescatar y para salvar al niño Jesús. José y María siempre protegieron al niño Jesús. Desafortunadamente, el tiempo se nos ha terminado en este día, pero no se les olvide que tenemos una cita la próxima semana. Y hoy quiero tomar estos últimos momentos para darte las gracias. Gracias por haber estado con nosotros y aprender más de la vida del pequeñito, del niño Jesús. Muchas gracias. Gracias a usted, Padre. Esperamos que te haya servido y que estés feliz y contenta de estar aquí en este programa. Y ustedes también. Gracias por acompañarnos y recuerden que la próxima semana vamos a continuar hablando de la huida de Jesús a Egipto. Tenemos una cita. Que Dios les bendiga y recuerda, conoce, ama a quien te amó primero. Aquí en tu programa, El Tesoro de la Fe. Dios siempre quiso manifestarse al ser humano. Y la historia de nuestra Biblia empieza con la revelación de Dios hacia el pueblo escogido. Nuestra Iglesia Católica es una maestra que nos enseña a todos nosotros la doctrina que nos dejaron nuestros apóstoles y nuestro Señor Jesucristo. Y somos parte de esta historia.